Bienvenidas, bienvenidos todos a la primera clase de nuestro curso de programación en Java para Tester. Esta va a ser una clase dentro del módulo introductorio en el que vamos a tocar temas más que nada conceptuales. No vamos a tocar código todavía, aunque vamos a ver y revisar diferentes fragmentos de código. ¿Ok? Pero durante el curso te vas a encontrar muchas de estas clases que son teóricas en el sentido en que vamos a explicar conceptos. Esto es muy importante. La conceptualización, que muchas veces se deja de lado, es relevante para que cuando te mencione algunos temas hablemos de cosas un poco más avanzadas, ¿cierto? Sobre todo cuando ya estemos programando, tengamos claro a qué nos referimos y que todos entendamos lo mismo. ¿Ok? Este curso lo ve gente de toda Latinoamérica en general, estos cursos. Entonces voy a tratar de ser lo más claro posible con mis limitaciones de chileno. Ya todos saben que nos molestan por cómo hablamos, pero vamos a tratar de hacerlo súper clarito todo. Sin embargo, como te comentaba, fuera de bromas, estas clases son súper relevantes. Yo aconsejo no saltarlas, ¿ok? Porque si no, más adelante en algún momento vamos a tocar un tema que te saltaste, y si justo hablamos de algo y no tienes el contexto, te va a quedar el conocimiento ahí a medio andar, ¿vale? Ese es el primer disclaimer. Y con eso en mente, vamos adelante. ¿Qué es programar entonces? Vamos a definirlo de una forma súper simple. Creo que una de las formas más simples que hay, que es programar, lo vamos a entender como dar instrucciones a una computadora para que ejecute una o un conjunto de tareas específicas. ¿Ok? Entonces, programar es básicamente como entregarle un computador a una computadora, en este caso, en este ejemplo, como entregarle una receta de cocina, ¿ok? Con un conjunto de pasos que la computadora debe seguir al pie de la letra sin improvisar nada, ¿vale? Esa es la programación estándar. No nos vamos a involucrar por ahora con IA generativa y cosas que son un poco de improvisación, entre comillas. Simplemente programación estándar, así que cuando hablemos de programar, vamos a hablar de un conjunto de instrucciones, ¿vale? Y ese conjunto de instrucciones para que sea una programación efectiva, lo vamos a tener que ser claros en su descripción. Tenemos que ser claros con las tareas o con los pasos que le vamos a indicar a la máquina que debe realizar. Así también nos va a servir siempre tener muy claro el objetivo, ¿ok? Yo no puedo pedirle a alguien o a una máquina que realice un conjunto de acciones sin tener claro el objetivo de esas acciones o lo que yo espero obtener de esas acciones. Esto es muy, muy importante, ¿vale? Porque, como vamos a ver más adelante, nos va a permitir detallar el paso a paso de lo que yo quiero conseguir. Hay algunas excepciones que las vamos a ir viendo en el camino, pero en general es esto. Tanto en la programación tradicional, ¿cierto? Común y corriente, como al momento de crear nuestras pruebas. Cuando creamos pruebas de software, vamos siguiendo un conjunto de pasos, ¿cierto? Que son los pasos de la prueba, los steps. Y este conjunto de pasos siempre tiene que ser clarito, tiene que estar muy bien definido qué hacemos, dónde ingresamos, en qué URL, ¿cierto? La programación es básicamente lo mismo. Vamos a indicar una rutina que la máquina va a seguir, pero esa rutina tenemos que tenerla clara. Y para esa claridad vamos a pensar algorítmicamente. ¿Qué es esta palabra tan grande? Lo vamos a considerar el algoritmo como un conjunto de pasos finitos, ¿cierto? En algún momento, por mucho que entremos en detalles más profundos, vamos a entrar en un detalle mínimo, ¿vale? Entonces, cuando programamos una tarea, debemos pensar las acciones que nos llevan a este resultado esperado en un paso a paso, y aquí la palabra clave, minucioso, ¿ok? No nos sirve mucho la generalidad. De igual forma, cuando creamos una prueba, es lo que les comentaba recién, seguimos un conjunto de pasos o acciones claras y exactas que nos llevarán a un resultado esperado. En el caso del testing, esas acciones, tener claro el paso a paso de la prueba, ¿cierto? Nos permite que un desarrollador o cualquier otra persona pueda replicar nuestros pasos y llevar a cabo el mismo test obteniendo el mismo resultado se esperaría. En la programación es exactamente lo mismo. Vamos a tener todos nuestros pasos, nuestras rutinas, si la quieren ver de esa forma, de una forma clara. Lo tenemos que tener súper claro
a nivel lógico. Disculpen que repita tanto la palabra, pero quiero que se entienda bien el concepto. ¿Ok? Porque muchas veces las personas que están aprendiendo a programar fallan precisamente en esta claridad o en esta lógica inicial que cuesta un poco desarrollar a algunas personas. ¿Ok? Generalmente los estudiantes de programación al inicio esto es lo que más les cuesta, que es pensar en forma algorítmica, y vamos a ver ahora un ejemplo, para llevar a cabo una acción o obtener un resultado. ¿Vale? Entonces veamos un ejemplo. ¿Qué acciones debo realizar para sacar una gaseosa de una máquina? Piénsalo un segundo, pausa el video, si quieres anótalo por ahí y vamos a revisar un par de ejemplos. La primera opción, generalmente, y este es un comentario al borde, cuando debemos describir un conjunto de acciones, pensamos en su flujo desde la generalidad. ¿A qué me refiero? Supongamos el mismo ejemplo. Tenemos que sacar una gaseosa en lata, o una bebida en lata, como decimos por acá, de una máquina. ¿Qué acciones podría tener? Insertar la moneda, ¿cierto? Seleccionar la gaseosa, recoger la gaseosa. Así de simple. Estas son acciones generales que esconden subacciones por debajo, ¿cierto? Insertar la moneda es mucho más complejo que eso en el fondo. Seleccionar la gaseosa también. Pueden ocurrir diferentes cosas en ese momento. Y recoger la gaseosa también. Se podría atorar la puerta, ¿cierto? Un conjunto de cosas. Pero esto es lo que no debemos hacer cuando estamos programando. Y cuando estamos creando pruebas tampoco. En general no, ¿cierto? Cuando estamos programando debemos pensar en qué ocurre debajo de lo que está ocurriendo. Y aquí ahora vamos a ver un ejemplo de a qué me refiero con esto. Veamos lo siguiente. Les voy a describir un conjunto de acciones que no son todas las que ¿cierto? Podrían ser porque podrían ser mucho más, pero mírenlo de esta forma y vean cómo es de diferente con la forma anterior. Primero, para sacar una bebida de la máquina o una gaseosa, busco un billete en mi bolsillo. Verifico que el billete es compatible con la máquina. Con mi mano ingreso el billete en la ranura. Verifico la disponibilidad y el número de la gaseosa que deseo obtener, ¿cierto? Ingreso el número presionando el teclado numérico. Si ocurre algún error, puedo ingresar un número diferente. Espero que la máquina libere la gaseosa por la puerta de entrega. Me agacho, con la mano izquierda abro la puerta de entrega y con la derecha tomo la gaseosa. Esto es mucho más detallado que el paso anterior, que era mucho más generalizado, ¿cierto? Se puede ver con claridad. Hay muchos más pasos, los pasos tienen incluso algunas ¿cierto? Que concatenan algunas acciones, como por ejemplo verifico la disponibilidad y también verifico el número de la gaseosa que deseo, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, este es lo que entre comillas sería un pensamiento más algorítmico. Incluso, si son mucho más puristas, podrían hacer que este paso a paso pase son 9 acciones o 9 pasos, podrían ser perfectamente 20. Me posiciono frente a la máquina, verifico que está en correcta operatividad, no sé, que está encendida, que la gaseosa que quiero existe, eh, introduzco mi mano derecha en mi bolsillo, busco, todo eso podrían ser muchas más acciones. A lo que queremos llegar, básicamente a lo que quiero llegar con esto y que se entienda, es que cuando programamos debemos pensar las acciones de esta forma, no de la forma anterior, ¿cierto? Que son generalizadas. Si quiero conectarme a una base de datos, si quiero obtener un texto de un Excel o un dato, quiero hacer una rutina de un ciclo para que me entregue un cierto valor, etcétera. Todo aquello no me sirve pensarlo desde la generalidad, porque tengo que pensarlo desde la minuciosidad, si lo quiero ver así, ¿ok? Desde el detalle, desde el algoritmo, desde el paso a paso de lo que voy a construir. Esto, que es algo que puede parecer tan simple, es precisamente lo que a muchos estudiantes les cuesta al inicio, ¿ok? Porque aunque intenten hacerlo de forma más detallada, más algorítmica, se van generalmente a la generalidad y observan el plano general. Entonces, a veces miran sus funciones y hoy me falla en algo. Ya, pensemos tu función desde el algoritmo. ¿Qué está haciendo tu función? Tu función parte en el punto A, hace una acción, después se va al punto B, hace otra acción. Y aquí está el error. El error
No es la función completa, sino una parte, una microfunción dentro de su funcionalidad más grande. ¿Vale? Espero que se entienda esto, pero recomiendo hacer muchos ejercicios de esto. Cuando, no sé, imagina que estás enfrentando a un problema, estos típicos problemas lógicos de cuántos kilómetros hay de tal a tal lado, si el camión va a tal velocidad, cuánta velocidad llega. Escríbelo, anda haciéndolo paso a paso. Por ejemplo, esta es una sugerencia solamente, no es obligatorio en el curso. Eh, todo ese paso a paso que generalmente está muy ligado a la matemática, pero que no es necesariamente matemática porque es lógica también, lo vamos a trabajar mucho en este curso, ¿vale? Porque es necesario, primero para evitar errores, te va a ayudar a depurar mejor y cuando hagas pruebas automatizadas, por ejemplo, te va a permitir crear scripts de pruebas automatizadas mucho más refinados, mucho más exactos y que tienden mucho menos al error. Entonces, sigamos. ¿Qué es programar? Ya lo tenemos un poco claro más o menos. Con programar, como bien dijimos al inicio, es construir un conjunto de pasos, ¿cierto? Bien detallados. Que consideren diferentes variables, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasaba si no tengo una moneda en el bolsillo o mi billete no es compatible con el billete de la máquina? No puedo comprar. Tengo que pedir a lo mejor a alguien que me cambie el billete. Precondiciones, la máquina estaba encendida, la máquina acepta mis billetes, la máquina tiene la gaseosa que yo necesito, estados, etcétera. Por ejemplo, si la máquina me dice que no está a temperatura correcta la bebida, a lo mejor no me interesa obtenerla o la gaseosa porque está muy caliente o muy tibia. O no sé, simplemente veo y no está la bebida que necesito, no se cumple cierto estado, o no está la bebida en promoción, la gaseosa en promoción que quiero comprar. Entonces todos esos detalles los vamos a tener que considerar al momento de programar. Parece mucho y efectivamente lo es, pero es solamente cosa de práctica. Para ello, siempre se van a utilizar los lenguajes de programación de alto y bajo nivel. Vamos a ver muy rápidamente qué son los de alto y bajo nivel y con eso cerramos y pasamos a la siguiente clase donde vamos a ver ya en detalle qué es Java y cómo encajan esto. Primero, lenguajes de bajo nivel están más cerca del lenguaje de máquinas. Esto es código binario tal cual, ceros y unos. Entonces los lenguajes de bajo nivel, recordemos siempre, son estos que están más cercanos a la máquina, son más difíciles de leer y escribir para los humanos y permiten máximo control sobre el hardware, pero son mucho menos portables. Por ejemplo, los drivers generalmente están construidos en lenguaje de máquina, ¿ok? Porque se comunican directamente con el hardware, dando instrucciones, etcétera. Son como la capa más baja de programación que hay eh, antes del dispositivo físico. Uno de estos lenguajes es Assembly y lo que tenemos en pantalla es cómo se hace una suma en un registro. En este caso hay un registro llamado AX y estamos haciendo una suma en la segunda línea con el add AX2. Le estamos sumando básicamente a la declaración de arriba de AX1 y eso nos daría un resultado de 3, ¿ok? Como pueden ver, no es simple de leer, ¿ok? Hay que conocer qué significa cada cosa ahí y tiene su orden particular, pero este es un ejemplo ultra mega simplificado. Pensemos que hay drivers que se comunican con impresoras, etcétera, que son mucho más complejos, evidentemente. Pero básicamente estos son los lenguajes de bajo nivel. Y los de alto nivel que nos interesan en este caso están más cerca del lenguaje humano, ¿cierto? O eso pretenden. Son más fáciles, entre comillas, de leer, aprender y mantener. Requieren de un compilador o un intérprete para traducirse al lenguaje de máquina. No hablan directamente con el hardware, ¿cierto? Y tienen menos control del hardware por el punto anterior mismo, ¿cierto? Porque necesitan este intérprete, pero son mucho más productivos y portables, ¿ok? Eso, ninguna duda. Entre ellos tenemos Java, Python, C Sharp, JavaScript, Ruby, PHP, lo que se te ocurra, ¿ok? Entonces, cualquier tipo de lenguaje hay. HTML no es un lenguaje de programación, por si acaso. En este canal o en este curso defendemos eso, ¿ok? No es un lenguaje de programación, aunque a veces aparezca por ahí como lenguaje. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una pequeña muestra en Java. Esto es una suma. Ahí hacemos una pequeña declaración que ya vamos a ver todo esto en detalle.
pero puedes ver que es mucho más entendible visualmente que la anterior. Acá está incluso la suma que vemos toda la vida, ¿cierto? Hay una igualdad ahí. Y lo que tenemos acá abajo es un pequeño mensaje que se muestra en consola. ¿Vale? Todo esto lo vamos a ver en detalle en su momento. Pero entonces, lenguajes de bajo nivel, cercanos a la máquina, lenguajes de alto nivel, más lejanos a la máquina, requieren un intérprete, y entre esos lenguajes de alto nivel está Java, que va a ser con lo que vamos a trabajar en la siguiente clase. Espero que esto te sirva y nos vemos en unos minutos si sigues adelante, obviamente.